El día del examen de admisión a la universidad en mi vida pasada, mi hermana y yo caminábamos hacia el lugar del examen. Una escena repentina interrumpió nuestro paso. Un anciano se desplomó al borde de la carretera. Sin dudarlo, corrí a ayudarlo, perdiendo el momento óptimo para entrar en la sala de exámenes e incluso la oportunidad de presentarme. Sin embargo, nunca imaginé que este anciano insignificante se convertiría en el magnate más prominente de toda la provincia de Jian. Gracias a mi rescate, me reconoció como su adivino y escribió mi nombre en su testamento. Así, sin más, una mentira descabellada se convirtió en una heredera de alto perfil, entrando en el envidiable círculo de la élite. Mi hermana, sin embargo, dudó y decidió presentarse directamente al examen. Presa del nerviosismo y el pánico, tuvo un rendimiento pésimo, no alcanzó la puntuación de admisión y terminó trabajando como operaria de una cadena de montaje en una fábrica de electrónica de las afueras, consumida por los celos y el resentimiento. El día que heredé la fortuna familiar, me empujó desde la azotea con los ojos rojos, acabando con mi vida con sus propias manos. Al despertar, el destino me dio una segunda oportunidad. Al abrir los ojos vi la familiar luz de la mañana de verano en la esquina de la calle el día del examen de admisión a la universidad. Esta vez, sin embargo, mi hermana fue la primera en correr hacia el anciano caído. «Hermana, esta vez no tienes ninguna oportunidad». El rostro de Calista tenía una expresión triunfante, incluso con un matiz de venganza. Solo le sonreí, caminé despacio hacia el lugar del examen e incluso, pensativo, llamé al número de emergencia para que saliera rápido. «No te pierdas el examen». Parecía confundida, incapaz de comprender por qué estaba tan tranquilo, incluso pensando que me estaba burlando de ella. De hecho, no sabía que rescatar al anciano era solo el principio. ¿Qué tan fácil fue hacerse un hueco en la familia adinerada? El Scott and the Will no estaba al alcance de cualquiera. En la entrada del lugar del examen, miré a mi hermana. «Buena suerte», dije y entré con paso firme en el aula. La escena de mi vida pasada me resultaba demasiado familiar. En aquel entonces decidí quedarme con el anciano, y a cambio obtuve una identidad, cientos de millones en riquezas e innumerables dificultades en las pruebas. Maximiliano, el hombre más rico de la provincia de Zhang, tenía 4 hijos, cada uno de ellos figuras prominentes en sus respectivos sectores. Desde el momento en que me reconoció como su adivino, me miraron como una amenaza extranjera. Yo era solo una chica común y corriente de un pueblo pequeño, indigna a sus ojos de estar en la misma línea de salida. En aquellos años soporté constantes burlas frías y varias veces estuve a punto de ser invitado a salir gracias a sus esfuerzos conjuntos. Llegar al día de la herencia casi había agotado toda mi suerte. Pero a los ojos de Calista, como Ice, solo veía mi gloria superficial y nunca experimentó los peligros ocultos. Ahora, segura de sí misma al entrar en la familia adinerada, no sabía que se había convertido en un cordero a la espera de ser sacrificado. En esta vida por fin puedo soltar la carga y vivir para mí misma. Una semana después, Maximiliano visitó nuestra casa con gran solemnidad, expresando su deseo de reconocer a Calista como su adivino. Mi madre sonreía de alegría, y mi hermana no podía contener la emoción. Incluso viniendo a presumir, «Hermana, ahora te toca trabajar en la fábrica». Le di una palmadita suave en el hombro. Mi tono era tan cálido como una bendición, «Hermana. Trabaja duro, asegúrate de vivir una larga vida». Mi hermana pateó el suelo, enfadada por mi indiferencia. Todavía creía que entrar en una familia adinerada significaba enriquecerse de la noche a la mañana, y que todo marchaba sobre ruedas. Pero ¿cómo iba a saber que las reglas de los ricos eran 100 veces más despiadadas que las de un taller? En cuanto a mí, con mis excelentes calificaciones constantes, no es difícil entrar en una de las 10 mejores universidades del país con un poco de esfuerzo. Para mí, un salario anual de 1 millón no es un sueño, y no necesito depender de ningún golpe de suerte. En mi vida pasada aprendí que solo puedo confiar de verdad en mí mismo. Maximiliano es un hombre adinerado que se preocupa por la pompa. El evento de reconocimiento a un adivino fue tan grandioso como un banquete de estado celebrado en el lujoso Hotel Sijin de la provincia de Jian, con la prensa de toda la ciudad invitada a presenciarlo. El día antes del banquete me entregaron un vestido hecho a medida, con un precio desorbitado. Lo extendí con cuidado sobre la cama, y escenas de mi vida pasada me vinieron a la mente. Sí, desde el momento en que me lo puse saboreé la prosperidad del mundo y me tragué innumerables agravios.
Pero esta vez, todas las decisiones están en mis manos. De hecho, no es sorprendente pensándolo bien. Después de todo, todos los vestidos custom minus confeccionados por el señor Maximilian provienen de la misma lujosa Edelweiss, con tallas, diseñadores y confección casi idénticos. Como era de esperar, el vestido de Callista era exactamente igual al que usé en mi vida pasada. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, llamaron a la puerta. El asistente de Mai, con traje y expresión seria, hizo una leve reverencia al señor Afina. «Tu hermana solicita tu presencia». Asentí y lo seguí a la habitación de Callista. La habitación estaba muy iluminada, con un círculo de maquilladores y asistentes alrededor del tocador. El señor Maximilian se sentó en el sofá, observando a su nueva hija en el espejo. Le hice un gesto con la cabeza y caminé hacia mi hermana. «Hermana, ayúdame a ver cuál de estos dos collares combina mejor con el vestido». Callista sonrió triunfante, colocando deliberadamente dos cajas de madera frente a mí. Dentro había dos collares de cristal valorados en decenas de millones, adquiridos recientemente por el señor Maximilian en una subasta en el extranjero. En mi vida pasada, ella me había hecho la misma pregunta. Por supuesto, sabía que esto era solo un disfraz, pero sin él. Sin importar cuál eligiera, ambos serían vistos como una provocación por otros miembros de la familia Maximilian en la cena de esa noche. Lancé una mirada indiferente y respondí con naturalidad: «Con tu piel clara, cualquiera de los dos collares te quedará perfecto». Ella se pavoneó al oír esto, riendo con orgullo. Aún no es tarde para afrontar la realidad. Mi mirada se posó en su reflejo en el espejo, SHHH, y mi corazón se sintió sorprendentemente tranquilo. De hecho, este vestido de alta gama había sido confeccionado a su medida. Con él, no solo lucía radiante y deslumbrante, sino que también irradiaba una arrogancia infantil. ¿Ves? Con el mismo atuendo y un estatus diferente, ¿no te hace parecer más noble? Su tono era frívolo, como si ya hubiera encontrado el camino a la vida. Bajé la cabeza y dije con dulzura: «Naciste para esto». En realidad, esta identidad glamurosa era algo que yo le había cedido. Ella seguía absorta en la ilusión de la victoria, completamente inconsciente de que el banquete era solo el principio. Con su carácter vanidoso y sencillo, solo tuve que quedarme de brazos cruzados y observar cómo se desarrollaba el drama. Como era de esperar de la familia Maximilian, el lugar del banquete era resplandeciente y majestuoso. Los invitados eran figuras prominentes de la capital provincial, ya fueran empresarios millonarios o funcionarios con poca experiencia. Incluso el gobernador acudió en persona, mostrando pleno respeto. Al atenuarse las luces, solo un foco brillante permaneció en la entrada del salón de banquetes. Callista, con un vestido blanco y tacones altos, entró con gracia ante la multitud. Hubo una salva de aplausos y muchos susurraron con admiración: «La chica de la familia Serafina tiene un temperamento extraordinario». Me giré para mirar a los hijos biológicos del señor Maximilian. Sus hermanos tenían rostros sombríos y permanecían tan silenciosos como islas aisladas en medio de las discusiones de la multitud. La hostilidad en sus ojos era casi tangible, como si quisieran subir al escenario de inmediato. Al apagarse los aplausos, Callista se dirigió al frente. Y el señor Maximiliano esperó con cariño a que ella se acercara y ofreciera el té. Esta escena fue casi idéntica a la de mi vida pasada. Justo cuando extendía la mano para tomar la taza de té de la señora de la etiqueta, la hija del señor Maximilian la empujó disimuladamente por detrás. Callista fue tomada por sorpresa, su cuerpo se tambaleó y el té se derramó sobre ella. El ambiente se congeló al instante, ya confundido por los halagos. Callista montó en cólera y abofeteó a la dama de etiqueta en el acto. «Inútil. ¿Sabes lo caro que es este vestido? ¿Puedes pagarlo?». Todo el salón quedó en silencio. Y todas las miradas estaban puestas en ella. El orgullo que ella consideraba superior no era más que una broma para estas familias adineradas. Para ellas, este supuesto vestido de alta gama era solo una tela común y corriente. El señor Maximilian también se sintió avergonzado y frunció el ceño mientras le susurraba para recordárselo. «Callista, hay tanta gente mirando. Presta atención a tu imagen. Ya he pasado por todo esto». Pero hacía tiempo que comprendía que en el mundo de los ricos, quienes realmente lograban hacerse un hueco nunca dependían de un escenario efímero ni de una vanidad impulsiva.
En cambio, dependían de la autocontención y la serenidad constantes. Si no lograba manejar bien la situación y hacía que el señor Maximilian quedara mal delante de los invitados, sus futuros días serían, naturalmente, difíciles. Por el contrario, si supiera aprovechar esta oportunidad para mostrar generosidad y honrar a sus mayores, podría ganarse el favor de todos los presentes. En mi vida pasada, en ese momento simplemente sonreí levemente, saqué una servilleta con indiferencia para limpiar suavemente la falda de la dama de la etiqueta y la consolé. Está bien. Esta falda se puede lavar más tarde. Más tarde el señor Maximiliano me elogió especialmente por mi sensatez y magnanimidad. Por desgracia, Calista no lo comprendió en absoluto. Solo pensaba en presumir y poseer. Deseando que todo el mundo supiera que a partir de hoy, era la joven más glamurosa de la ciudad. Se zafó de la mano del señor Maximilian y actuó con total desenvoltura. Papá, este es el primer vestido que me compraste. Hoy jamás perdonaré a un don nadie tan desconsiderado. Estas palabras hicieron que el rostro del señor Maximilian cambiara al instante. Maximilian daba suma importancia al estilo familiar y siempre se caracterizó por ser considerado con sus subordinados. Siempre había sido estricto al disciplinar a sus hijos y mantenía una buena reputación en el exterior. Calista, de hecho, insultó a otros sin margen de maniobra frente a un salón lleno de invitados. La miró con el rostro sombrío. Su voz baja y enojada. No me llames papá. Ni siquiera has entrado en la familia Maximilian y ya te comportas con arrogancia. No lo olvides, aún estás lejos de ser tan digno como ella para estar aquí. Tras hablar, Maximiliano se levantó y salió furioso del salón de banquetes. Los susurros se extendieron entre los invitados y el ambiente se tornó extremadamente incómodo. Calista se quedó allí, atónita y desconcertada. No podía entender por qué su padrino, quien la había adorado hacía apenas unos momentos, de repente se había vuelto en su contra. Viendo todo esto, no pude evitar reír. Pensó que cambiar de identidad le traería paz. Pero ella no tenía ni idea de que lo que los ricos realmente valoran nunca es una heredera decorativa, sino la reputación y el boca a boca que los precede. Maximiliano había adoptado a una lectora de puntos para mostrar al mundo su bondad y gratitud. Pero ella se había confundido con una protagonista intocable. El banquete de adopción terminó a toda prisa. Aunque el señor Maximilian estaba decepcionado con Calista, invitó a nuestra familia a alojarse temporalmente en la residencia Maximilian por cortesía, diciendo que quería presentarnos como es debido a la alta sociedad. Pensé que la tormenta había pasado, pero en cuestión de días, la noticia del banquete se extendió por toda la capital provincial. Empezaron a circular rumores de que alguien como ella podría ser la adivina de Caius. De verdad no entiendo qué está pensando Caius. ¿Está Caius confundido? ¿Está dispuesto a sacrificar su reputación de décadas por una joven? Quizás esta chica de la familia Serafina sea la hija ilegítima de Caius. Aunque solo eran rumores infundados, la opinión pública puede ser destructiva. Pronto, la noticia llegó a oídos del señor Maximilian. Estaba tan furioso que rompió en la sala un jarrón que había pertenecido a su colección durante años. Desde entonces el señor Maximilian nunca volvió a mirar a Calista con dulzura y mucho menos le habló. Para evitar que lo avergonzara aún más, organizó un programa completo de cursos de etiqueta para la ceremonia del té, modales en la mesa, baile y oratoria, todo para que lo practicara repetidamente. Incluso le advirtió que no abandonara la residencia de Maximiliano hasta que los dominara. Calista, quien creía que entrar en una familia adinerada le brindaría una vida sin preocupaciones, no podía soportar tales dificultades. O bien se descuidaba o intentaba hacer trampa, lo que a menudo hacía que los profesores de etiqueta negaran con la cabeza, frustrados. Al recordar mi vida pasada, me di cuenta de que yo también había pasado por lo mismo. La única diferencia era que yo tomaba la iniciativa para aprender, con ganas de aprovechar cada oportunidad para vivir una vida diferente. Tras llegar a la familia Maximilian, me inscribí en más de una docena de clases de interés. Manteniéndome ocupado, no había olvidado ninguna de las habilidades que aprendí en mi vida pasada. Al ver a Calista patalear apresuradamente mientras tomaba una taza de té o una lección de etiqueta, no pude evitar reír, furioso. Se giró hacia mí y gritó, ¿de qué te ríes? Si eres tan capaz, ¿por qué no lo haces? Reprimí rápidamente una sonrisa.
Pero Calista, en su ira, no me soltó, insistiendo en llevarme a la mesa de té para desahogar su frustración en público. Simplemente dejé de negarme y le dije: observa con atención. Solo lo haré una vez. La experiencia acumulada en mi vida pasada se había convertido en memoria muscular. Calenté las tazas con destreza, añadí hojas de té, enjuagué el té, lo preparé y lo dividí en tazas con un movimiento suave. El aire estaba impregnado del fresco aroma del té blanco, y mis movimientos eran elegantes y precisos, haciendo que los demás no pudieran evitar mirarme dos veces. ¿Lo hiciste a propósito para avergonzarme? Calista dio un pisotón furiosa. Sonreí con calma. ¿No me pediste que lo intentara? Totalmente furiosa, tiró el juego de té de la mesa, la porcelana rota voló por todas partes y la silenciosa sala de estar se sumió en el caos. Permanecí sentado, saboreando lentamente el té blanco recién hecho. No pude evitar reírme para mis adentros, sabiendo que probablemente ella no sabía que el juego de porcelana azul y blanca que había roto era una rara antigüedad del periodo Quainlawn. Como era de esperar, Maximilian corrió hacia nosotros al oír el alboroto. Su rostro lívido. ¿Qué problemas has causado? Te traje aquí para ampliar tus horizontes. No para destruir reliquias familiares. Es solo un juego de té roto. Tenemos muchos en casa. ¿Por qué necesitamos aprender esta inútil ceremonia del té? Después de hablar, golpeó el sofá y se acurrucó, pensando que podría salirse con la suya haciéndose la linda. Pero los ricos no caen en eso. Maximiliano siempre había sido extremadamente estricto con sus hijos, incluso con sus hijas biológicas, y más aún con una forastera. La agarró del brazo y metió con cuidado la única taza de té que quedaba debajo de la mesa en su cicuta. ¿Qué hay grabado aquí? Calista bajó la mirada y su rostro cambió al instante. Quainlawn. Solo entonces se dio cuenta de que había causado un desastre mayúsculo. El valor del objeto no importa. Lo que importa es tu actitud, dijo Maximilian con frialdad. Que no lo supieras no significa que puedas actuar con total libertad. Ni siquiera te has establecido aquí. ¿Y te atreviste a lanzar antros y destrozar cosas? ¿De verdad crees que este es un lugar donde puedes descontrolarte? Si no fuera por las reglas de la familia Maximilian, que habrían devuelto hace mucho. Calista estaba tan asustada que se arrodilló en el acto, suplicando entre lágrimas clemencia al señor Maximiliano. De verdad que no, Nundle. Prometo que no me atreveré a hacerlo de nuevo. Maximiliano no pudo volver a mirarla. Ordenó a los sirvientes que limpiaran el desorden y se fue sin mirar atrás. Al verla desplomarse en el suelo, no pude evitar pensar que es fácil adaptarse al lujo desde la frugalidad, pero difícil volver a la frugalidad desde el lujo. Devolverla al campo sería más doloroso que la muerte. Al terminar la farsa, estaba a punto de coger un libro y buscar un rincón tranquilo en el jardín. Al levantar la vista, vi a Lisandro, el amo más joven de la familia Maximiliano, de pie a la vuelta de la esquina. Asentí cortésmente y caminé hacia el jardín sin decir palabra, pero apenas me senté en la mecedora, él me siguió. Me levanté para irme, pero me hizo señas para que me detuviera. No te pongas nerviosa. Solo quiero hablar. Tenía un temperamento apacible, a diferencia de sus hermanos de mente aguda. En mi vida pasada, su discreto apoyo me salvó de ser excluida de la familia Maximilian. Al notar mi reserva, dijo en voz baja: señorita Serafina, la forma en que preparó el té antes fue extraordinaria. De verdad parece que nació para esto. Sonreí con torpeza. Lo aprendí con vídeos del teléfono. No se puede comparar con los profesionales. La verdad es que después de 8 años en la familia Maximilian, me sabía todas las reglas y la etiqueta de memoria. Adaptarme sin problemas se había vuelto algo natural. No me sorprendió que me viera. La mirada de Lisander se tornó admirativa. Así que no solo eres inteligente, sino también muy trabajadora. Justo entonces sonó mi teléfono. Una alerta de la oficina de admisiones. Hoy era el día de los resultados del examen de admisión a la universidad. Respondí rápidamente. Hola, respondió una voz alegre. ¿Es la señorita Serafina? Hablamos de la Universidad de Harvard. La han admitido. Me quedé paralizada. Recuerdos de mi vida pasada me inundaron.
Lysander, de mi edad, también había estudiado en Harvard ese año. Antes de que pudiera reaccionar, su teléfono también sonó. Gritó emocionado: «Serafina, yo también entré en Harvard». Y como si volviéramos a lo mismo, habíamos solicitado la misma carrera, psicología. Lysander estaba encantado. Abrazándome. «Genial. Seremos compañeros de clase». Me aparté alisándome la ropa. «Felicidades, maestro Maximiliano». Tanta familiaridad llamaría la atención. Especialmente para una chica de campo como yo. Justo entonces Calista irrumpió. Con las manos en las caderas. «Así que aquí es donde te escabulliste». Coqueteando con el joven amo. «No intentes ascender socialmente. O te arrepentirás». La ignoré. «Pero por el bien de Lysander». Le respondí: «Preocúpate primero por ti. Estás en un buen lío. ¿Y aún así espías a los demás?». Abrió la boca para discutir. Pero recordando que había enfadado a Maximilian, solo me lanzó una mirada furiosa. Afortunadamente llegó Morgana, la hermana de Lysander. Amable en apariencia. Era la más intrigante de los Maximilianos. Había luchado de forma muy sucia por la fortuna familiar en mi vida pasada. Sonrió. «Dejen de pelear. Somos familia. Hace buen tiempo. Déjame llevarte a montar a caballo para que te relajes». Al oír eso, los ojos de Calista se iluminaron. Imaginando su vida de socialité. Se aferró al brazo de Morgana. «Eres la mejor. Hermana». Me burlé para mis adentros. Morgana casi me mató en este mismo rancho en mi vida pasada. Me dejó postrado en cama durante 3 meses. Su amabilidad fue mordaz. En el rancho. Morgana dejó escapar un gran aplauso sobre un caballo áspero. Alabando. Mi favorito. De temperamento apacible. Pero sabía que este caballo era feroz. En mi vida pasada. Me había lanzado. Casi me mata. Calista. Impresionado por el caballo. Se emocionó aún más y lo montó con entusiasmo. En cuanto se acomodó, Morgana azotó al caballo. Este se desbocó, cargando con una Calista que gritaba. No pudo controlarlo. Lysander montó a caballo para perseguirla. Pero su manso corcel no pudo alcanzar a la fugitiva. Cuando encontramos a Calista, yacía inmóvil en la hierba. Tirada y pisoteada. Morgana fingió pánico. Llamó a una ambulancia y expresó su preocupación. Pero sabía que solo estaba poniendo a Calista en su lugar. El resto dependía del destino. A Calista le fue peor que a mí en mi vida pasada. Fracturas de columna. Lesiones en el cuello y daños internos. Sobrevivió. Pero la llevaron de urgencia a la UCI. Esta terrible experiencia seguramente le haría recordar para siempre la profundidad de la alta sociedad. Señor Maximilian. Todavía furiosa. Solo hizo una visita rápida a su sala habitual el día que la trasladaron. Se fue inmediatamente después. Morgana. Sin embargo, trajo un ramo de flores y se quedó un rato. De pie junto a la cama, miró a la aturdida Calista y dijo con tono significativo: «Conoce tus límites. Haz solo lo que puedas hacer». Pero Calista malinterpretó la advertencia. «Pío. Gracias por preocuparte, hermana. Tendré cuidado la próxima vez». Sonrió con indiferencia. Totalmente ajena a la amenaza apenas velada. Morgana se encogió de hombros. Colocó un cuchillo de fruta junto a la cama. Y se fue. Esta hermana no representaba una amenaza inmediata. Se había vuelto indiferente a estas pequeñas luchas entre pares. En pocos días dejaría mi ciudad natal para ir a la universidad. Mientras empacaba, estaba a punto de salir de la residencia Maximilian cuando alguien llamó a Serafina. «Espera». Era Lysander. Jadeando me puso una cajita en los brazos. «Nada valioso. Ábrelo después de irte. Antes de que pueda negarme». Me lo metió en la mano y salió corriendo.
Mi madre me animó a subir al coche, aferrada a la elegante caja. Me acomodé y pasé los dedos por la cinta de seda. Emocionado y nervioso a la vez. Dentro había una bolsita sencilla. Me dio un vuelco el corazón. Lysander me había dado el mismo sobre en mi vida pasada. Decirlo me trajo paz. Nos conocíamos desde hacía años antes de que me lo regalara. ¿Por qué tan pronto esta vez? ¿Acaso él también había renacido? Pero mi renacimiento se produjo tras una caída de un edificio. Y Calista se llegó después de su accidente. Lysander. Gentil y bajo minúsculo. No tuve ese trauma. Quizás solo fue una coincidencia. Me quité esos pensamientos de la cabeza. Lo tomé como un gesto de despedida. Después de todo, las repeticiones en la vida suelen ser solo eso. Un cambio repentino me devolvió la calma. Afuera. El pueblo ribereño de mi pueblo natal se desdibujaba entre lágrimas. Esta era la tierra de la que Calista huyó desesperadamente. Sin embargo, conservó mi afecto de toda la vida. La vieja pagoda. El muro de tierra del patio. Mi madre estaba muy ocupada en la cocina. Mamá. La abracé por detrás. Te extrañé. Ella se rió. Chica tonta. ¿Has estado en casa? No es tu primer viaje. Me seco los ojos. Lo juré. Cuando lo consiga, te llevaré a ti y a papá a la ciudad. Ella asintió. Bien. Bien, haznos sentir orgullosos. Tú y Calista. Sonreí con amargura. Esperando que Calista al menos saliera sana y salva del hospital. Por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente. En la universidad, mudanza menos y día. Vi a Lysander esperando en la puerta. Sonrió. Por fin. Déjame ayudarte con tus maletas. ¿Me estabas esperando? Su sonrisa se volvió traviesa. ¿Viste mi regalo? ¿No quieres ser sincero conmigo? Mi corazón se aceleró. ¿Sinceramente sobre qué? Se detuvo. Mirándome a los ojos. Serafina. Sé que tú también has renacido. Antes de que pudiera responder, añadió. Yo también. En mi vida pasada. Me rompió tanto el corazón después de tu muerte que choqué mi coche. Te amó durante años. Pero eras el dios Rader de mi padre. Nunca me atreví a confesarlo. Esta vez. No te extrañaré. Su mirada tenía una sinceridad sin precedentes. Nacido en el privilegio. Nunca fue arrogante, más bondadoso y directo que nadie. Indiferente a las disputas familiares. Apreciaba la riqueza espiritual. Su confesión me pilló desprevenido. Me quedé sin palabras. Al no responder. Se rascó la cabeza tímidamente. Lo siento. Te asusté. Tómate tu tiempo. Esperaré. Algunos destinos. Parece. Encuentran el camino de regreso sin importar cuántas vidas pasen. Mirando la familiar puerta del campus y al chico que en silencio sostenía mi corazón. Sentí una repentina calma y determinación. La vida había vuelto a empezar. Esta vez decidí no dudar, sonreí y le tomé la mano. Sí. Lysander apenas pudo contener su emoción. Inmediatamente me llevó a casa para contarle nuestra decisión al señor Maximilian. Pensé que mi origen rural haría dudar a los Maximilian. Pero el señor Maximilian sonreía de alegría. Asintió repetidamente. Calista. En su silla de ruedas. Pálida de ira. Casi salta del asiento. Se enfureció con el padre del señor Maximilian. Es solo una chica de campo que conoce las costumbres del mundo. ¿Cómo puede unirse a la familia Maximilian? Para sorpresa de todos, el señor Maximilian espetó con frialdad, ¿no es tu propia hermana? Si puedes llamarme padre, ¿por qué no puede? Si tienes algún problema. Deja de llamarme así. Calista se quedó sin palabras. Con el apoyo del señor Maximiliano. Lysander y yo construimos una relación envidiable.
Después de graduarnos, fundamos juntos una agencia de asesoramiento psicológico de renombre nacional y una galería especializada en salud mental infantil. Años después, publiqué mi monografía de psicología. Cuando nuestra carrera se estabilizó, nos instalamos en Pekín. Celebramos una boda muy cálida. Tuvimos hijos encantadores. Y cumplí mi promesa al traer a mis padres a la ciudad con nuestros ahorros. La vida de Calista, sin embargo, empeoró. 3 años después, el señor Maximiliano enfermó gravemente. Y llegó el momento de dividir la herencia. Calista. Por fin llegó este día. Quise su parte en el testamento con una ambición manifiesta. Pero los hermanos Maximiliano, que estaban en el extranjero, habían regresado. Y su desprecio por Calista, tras enterarse de sus travesuras, era evidente. Aunque el testamento del señor Maximilian le asignaba más de 10 millones de yuanes. Una fortuna. La avaricia de Calista la cegó. Prácticamente obligó a Cayo a morir rápidamente para reclamar su herencia. Morgana parecía tranquila. No dijo nada. Pero sabía que estaba lejos de ser la amable hermana que pretendía ser. En mi vida pasada, Morgana había contratado asesinos para eliminarme y quedarse con la herencia para los herederos biológicos. Esta vez, no me vi obligado a adquirir un tiempo. Estaba preparado el día del accidente. Fui temprano al hospital y presencié al padre, destrozado por la vida. Llegando a un acuerdo con Morgana, grabé toda la conversación. Ese día, Calista fue atropellada por el mismo conductor. La llevaron de urgencia al hospital. Sobrevivió, pero sufrió graves fracturas de columna y cervicales, lesiones internas y horribles cicatrices faciales, condenada a una vida postrada en cama. Dependía de los demás. Incluso perdió su aspecto antes poco orgulloso. Usé todos mis contactos para contratar a los mejores médicos. Le salvé la vida, pero destrocé sus últimas esperanzas. Luego llevé las pruebas a la policía. Revelé la conspiración de Morgana con otros hermanos. Pronto, Morgana fue encarcelada. Durante una visita a la prisión, me miró a través del cristal, agarrando el teléfono. ¿Por qué? Fui bueno contigo todos estos años. Sonreí, pero en mi vida pasada conspiraste mucho contra mí. Ella se quedó paralizada, sin palabras. Quizás nunca lo entendería. Pero ya no importaba. Esta vida finalmente trajo verdadera justicia y paz. Un adiós al sufrimiento pasado. Un rebobinado de la vida. Por fin me había convertido en quien quería ser. Un mes después, Morgana fue condenada a muerte por planear un asesinato. Asolda y Orión, como cómplices, reciben cadena perpetua con la revocación de sus derechos políticos por sus viles actos. Ese día visité el hospital con sentimientos encontrados. Calista tenía la cabeza rapada, su rostro marcado por el fuego, tan desparecida que estaba irreconocible. Al verme, se retorcía y gritaba roncamente, desesperada por ocultar su apariencia. Pero yo no la consentía. Sentado junto a su cama, le pregunté con calma, ¿es esta la vida por la que luchaste con tanto esfuerzo? Sus ojos rojos brillaron. ¿Por qué salvarme? Me odias, ¿verdad? Negué con la cabeza, sonriendo levemente. En realidad, verte vivir así me da más consuelo que dejarte morir. Su mirada rezumaba veneno, como si quisiera hundirme con ella. Vaya, ambos tuvimos una segunda oportunidad. ¿Por qué sigo siendo miserable? ¿Cómo te convertiste en un Maximilian Arras mientras yo termino así? Suspiré y repliqué. ¿Quién dice que no eres una Arras? ¿No eres ahora la legítima joven de la familia Maximilian? Una profunda complacencia e inferioridad inundaron sus ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Hicimos el mismo examen de admisión a la universidad. Ganabas un salario anual de menos 1.000.000 de yuanes. Mientras yo tenía que trabajar en... Como dice Maximilian Arras. Heredaste la fortuna gloriosamente.
Pero me convertí en un monstruo, ni humano ni fantasma. Sonreí levemente. Quizás porque no importaba el camino que tomara. Confié en la bondad y el trabajo duro. Tú solo buscabas atajos y nunca soportaste las dificultades. Ella gritó de dolor. Hermana, sé que me equivoqué. Por favor. Déjame morir. Negando con la cabeza, dije con firmeza. No. Si mueres esta vez, no habrá una segunda oportunidad. Desde que sobreviviste. Vive cada día bien. Mordiéndose el labio. Ella tembló. Vivir así es peor que la muerte. Suspirando. Le sequé suavemente las lágrimas. Estás fuera de peligro. Y tu cuerpo se recuperará. Por el resto de tu vida. Te brindaré la mejor atención para que vivas muchos años más. Asfixia. Ella se quedó en silencio. Ella se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de desesperación y arrepentimiento. Sin decir nada más, le pedí a la enfermera que la cuidara y me fui a casa. Esa misma noche. Mientras mi familia disfrutaba de un momento feliz, llamaron del hospital. La voz gris del médico anunció que Calista se había suicidado mordiéndose la lengua y había fallecido sin recuperación. Este final no me sorprendió. Su orgullo jamás soportaría la humillación de lo que le quedaba de vida. Colgué. Lysander me abrazó por detrás. Heredé la herencia de mi padre. Pero te la he transferido toda. Me giré y lo abracé con fuerza. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento no sentí gratitud, sino una ligereza y una paz sin precedentes, el alivio de recuperar mi vida después de que se hiciera justicia. Ahora soy como un fénix que renace de las cenizas. Finalmente resurgiendo entre las llamas. 3 meses después. Me quedé en silencio ante la lápida de Calista. Contemplando su foto, mi corazón se tranquilizó. Calista. En tu próxima vida, deja atrás la codicia y la obsesión. Se acabó. Toda la clase se fue de viaje después de los exámenes de admisión a la universidad. Pero durante la excursión, una estudiante de intercambio que incluso estaba enamorada de mi amor de la infancia se incendió en la ducha. Quedó atrapada. Le pidió ayuda a mi amor. Mi amor. Ignorando el peligro, insistió en correr a salvarla. Lo detuve. Intenté convencer a los bomberos de que ella también corría peligro. Ya llamé a los bomberos. Mi amor se calmó. Ya no es impulsivo. Más tarde. Los bomberos rescataron al estudiante transferido. Completamente desnudo. En lugar de agradecernos. Se lamentó de que su inocencia estuviera arruinada. Llamó a mi amado para despedirse de Orión. En la otra vida. Te amaré con un corazón puro, por favor, espérame. Convencida de que había sido deshonrada, decidió saltar a la muerte. 10 años después, durante mi parto crítico, mi pareja se negó a firmar el consentimiento para la cirugía. Esto es lo que le debes a Jocelyn. Dijo. Es tu culpa por detenerme entonces. ¿Por qué no moriste tú? Sus palabras me condenaron a un destino donde tanto yo como el bebé perecimos. Mi tramposo me odió durante una década, todo por culpa de ese estudiante de intercambio. Así que cuando renací, aprendí la lección. Ya no lo detuve. Cuando entró corriendo al edificio en llamas para salvar a alguien. Incluso tuve la amabilidad de cerrar la puerta tras ellos. Llegó el día del parto. El médico dijo que mi posición fetal era anormal. Y la situación era crítica. Un familiar debía firmar el consentimiento para la cesárea. El médico se disculpó. Pero a través de la puerta, oí a mi amor de la infancia, Orión, decir, no. Esto es lo que se merece. No te molestes en persuadirme más. Su tono me hizo parecer su enemigo. No entiendo por qué fue tan cruel. El dolor en mi cuerpo era sofocante. Usé todas mis fuerzas para gritar Orión. No puedo aguantar más. Si no firmas, moriré. Te mereces dolor. Todo esto es culpa tuya por impedirme salvar a Jocelyn en el incendio. Por tu culpa. Estuvo expuesta a los bomberos.
Esto la llevó a la depresión y al suicidio. ¿Por qué no te moriste?, gritó furioso. Jocelyn. No había oído eso de ponerle nombre a las orejas. Casi olvido quién era. Resulta que mi engaño la olvidó para siempre. Y él me culpó por completo de su muerte. Me odiaba tanto. Deseaba morir en esa mesa de operaciones. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por mis mejillas. Agotada. Tanto física como mentalmente. De repente perdí toda fuerza y los medios para luchar. Pensándolo bien, me di cuenta de que todo había sido presagiado. Había sido demasiado ingenuo. Estelle. Eres demasiado amable. Mira a Jocelyn, qué zorra. Si fuera yo, le habría dado una bofetada hace siglos. Sabe que tú y Orión están juntos. Pero sigue lanzándosele encima. ¿Ves? Ahora está de nuevo en acción. Cuando abrí los ojos, vi una versión más joven de mi mejor amiga. Mi mejor amiga. Verano. Me guiñó un ojo. Me hicieron señas para que mirara a la derecha. Me giré instintivamente. Estaban cerca de Jocelyn, que jadeaba, rozando el brazo de Orión con cada movimiento. Me mordí el labio. Apreté los puños inconscientemente. Tras un momento de aturdimiento, vi a Jocelyn viva y el mar infinito a nuestro lado. Solo entonces me di cuenta de que había renacido. Volviendo a la época posterior a los exámenes de admisión a la universidad. Cuando nuestra clase se fue de excursión a la costa. Ese incendio. El que había atormentado a Orión todos estos años. Había sucedido aquí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Orión. Esta vez. Se mantendrá lejos de ti. En ese momento Orión levantó la vista. Como si percibiera algo. Cuando me vio se apartó de Jocelyn inmediatamente. Me explicó. Estelle, no me malinterpretes. Estamos revisando las respuestas del examen de admisión a la universidad para calcular nuestras puntuaciones. Sonreí levemente. Orión. No me malinterpretes. ¿Por qué te asustas? Ante su negación apresurada y la repentina distancia entre ellos. Jocelyn parecía decepcionada y resentida. ¿Y qué si hablamos un poco?, exclamó. ¿De verdad es necesario? ¿De verdad es necesario? TSK, apretándose tanto, algunas personas prácticamente ruegan que las tomen gratis. Qué lástima que nadie las quiera. Sombra comentó. Puso los ojos en blanco. Eres tan vulgar. Jocelyn se sonrojó incómodamente. La multitud se reunió a nuestro alrededor. Charlando a gritos. Uf. Jocelyn es tan descarada. Lleva un top escotado y un pecho tan grande, claramente intentando seducir a Orión. ¡Qué suerte tiene Orión! Envidioso de las bellezas que se pelean por él en la clase. Nunca había visto a alguien tan vulgar como Jocelyn. Orión la ha rechazado muchísimas veces. Pero aún así no se rinde. Le encanta la emoción de fastidiar al novio de otra. Vi a Orión apretar el puño con rabia. Gritando. Basta. Cállense todos. Solo me gusta Estelle. Luego le dijo fríamente a Jocelyn, aléjate de mí de ahora en adelante. No quiero que Estelle se haga una idea equivocada. Jocelyn hizo un puchero. Sus labios temblaban por las lágrimas contenidas. Un destello de preocupación cruzó el rostro de Orión por un instante, pero lo capté. Se desarrolló la misma escena de mi vida pasada. Hasta el diálogo. Pero esta vez reaccioné de otra manera. Me acerqué y le di a Orión un fuerte empujón hacia Jocelyn. Se tambaleó. Casi perdió el equilibrio. Instintivamente abrazó a la chica que tenía delante. Ambos se quedaron paralizados. Sus caras se sonrojaron. Aplaudí con fuerza. Aplaudiendo. ¡Guau! ¡Qué lindos están los dos juntos! ¡Qué bien que se reúnan! ¡Reúnanse! Orión soltó a Jocelyn inmediatamente y me gritó. Estelle. ¿Estás loco?
Soy tu novio. Nos reímos a carcajadas. Ya no. Al parecer, buenas noticias. Todos los Seraíens en el celular, a cero. Libre para llevar a casa. Su rostro se puso verde con una mezcla de ira y pánico. Tartamudeó, ¿qué te pasa? ¿Sigues enojado? Lo siento. Me equivoqué. Si te importa, me mantendré al menos a 5 metros de Jocelyn de ahora en adelante. Antes de que pudiera terminar, Jocelyn explotó. Gritó su nombre. Lágrimas corriendo. Te está insultando así. Si tanto te gusta. Soy quien te ama de verdad. Te arrepentirás de esto. Con eso. Ella salió corriendo sollozando. Orión la miró mientras se alejaba, apretando los dientes. Abrió la boca como para decir algo. Pero al final guardó silencio. Orión. Ve a disculparte con ella. No digas que no te advertí. Ten cuidado con el arrepentimiento al perseguir a tu esposa, toma, más tarde. Lo empujé de nuevo. Tonterías. Fingiré que no lo oí. Nos conocemos desde hace años, sabes que solo te quiero a ti. Dijo Orión. Tranquilizándose. Su tono de voz era impotente mientras me miraba. Lo ignoré y me alejé. Pero se me pegó como lapa. Me seguía a donde quiera que iba. Seguí molestándolo. Pero él permaneció imperturbable. Me colmaba de cariño y me preguntaba. ¿Sigues enfadado? Aceptaré lo que me digas. Como si fuera un niño malhumorado. Otros compañeros se quejaron. Vamos, Estelle, no hizo nada malo. No seas tan difícil. Jocelyn lleva años tras él y no se ha movido. Exactamente. Empiezo a pensar que es un Liu Xi moderno. Ahora siempre te ha tratado tan bien. Una guía tan rara para el doctor Orión, que se aleja y luego se arrepiente. Han sido novios de la infancia durante tanto tiempo. Me daría vergüenza separarme. Solo verano. Mi mejor amiga. Dijo Estelle. Si no quieres a Orión. Debe haber una razón. Te apoyaré pase lo que pase. Justo ahora era cuando Orión más me amaba. Pero habiendo vivido esta vida antes, sabía que pronto cambiaría de opinión. Aunque nunca lo admitiría. Ya había espacio en su corazón para ella. ¿Amores de la infancia? Fácilmente eclipsados por una recién llegada con un precio desorbitado. Pero esta vez con actitud. No pelearía. Orión. Adiós. Orión y yo éramos novios de la infancia. Inseparables desde el kinder. Habíamos estado saliendo en secreto desde la preparatoria. Me adoraba. Por eso le valieron el apodo de marido dominado entre nuestros compañeros. Pero todo eso cambió cuando Jocelyn se trasladó. Se unió a nuestra clase en el último año y en cuanto entró, todos en la sala dejaron escapar un grito ahogado. Quizás fue intuición femenina. Pero la primera vez que la vi, sentí una incomodidad inexplicable. La mirada de Orión brilló al observarla. Pero bajó la cabeza rápidamente. Todos estaban encantados de tener una nueva belleza en clase. Pero pronto noté algo extraño. Durante mis citas con Orión, Sched irrumpió con sus cuadernos de ejercicios. Diciendo: representante de la clase. El profesor dijo que deberías ayudar a los nuevos alumnos. No puedo resolver este problema. Enséñame. Orión parecía incómodo. Hasta luego. Ahora estoy ocupado. ¿En qué podrías estar ocupado? La escuela no permite romances precoces. Si no me enseñas, te denuncio. Jocelyn resopló. Intervine. ¿Qué te parece esto? Soy segundo de la clase. Te enseñaré. Hizo pucheros. Aceptó a regañadientes. Después de que terminé de darle clases particulares, afirmó que Sched lo había entendido. Pero se dio la vuelta y le volvió a preguntar a Orión lo mismo. Cuando la pillé, levantó una ceja provocativamente. O le traería a casa un desayuno con forma de corazón. Diciendo: aquí. Agregué huevos extra. Tu favorito.
Si no te lo comes, lo tiro a la basura. Entonces Ched infló el pecho. Desmayo angustiado. Orión. ¿No crees que los uniformes escolares te quedan pequeños? Me da miedo que algún día se te rompan los botones. En ese momento Orión se sonrojó. Él refunfuñó. ¿No tienes vergüenza? ¿Por qué me dices esas cosas? Ella resopló, empujándolo juguetonamente. Judia te creía tan inocente. Casi pensé que tú y Estelle eran cosas así. Descargué mi frustración en Summer. ¿Quién me tocó la frente? Su expresión era una mezcla de exasperación y preocupación. Estelle. Es obvio que le gusta a Orión. Ten cuidado. Cuando Orión se quedó y se mudó, Jocelyn se volvió más atrevida. Su comportamiento se volvió tan descarado que incluso sus compañeros de clase lo notaron. Estaban disgustados por sus intentos de robarle la compañía. Poco a poco. Durante el trabajo en grupo todos la ignoraron tácitamente. Cuando saludaba a sus compañeros, estos se giraban para charlar en voz alta con otros, fingiendo no verla. Solo Orión la trataba como siempre. Un día, me encontré con Jocelyn en el baño. No pude contenerme. ¿Por qué seguir molestando a mi novio? ¿No te puede gustar otra persona? Sonrió. Se acercó. Porque te tengo envidia. Tienes muy buenas notas. Un novio cariñoso. Y padres que te miman. Porque todo lo bueno te lo dan a ti. Los chicos son caprichosos. ¿Por qué Orión debería ser diferente? Échale la culpa por ser demasiado bueno. Demasiado leal a ti. Mis labios temblaban de rabia. La señalé. Voz temblorosa. Tú. Ella se cruzó de brazos. Estelle mirándome divertida. ¿Crees que se enamorará de otra? Me muero por verlo. Quizás fui demasiado correcto en aquel entonces. Demasiado reacio a comportarme como una arpía. No la abofeteé. Pero ahora. Lo haría. Solía burlarme del dicho. Los novios de la infancia no pueden competir con un recién llegado. Pero después de pagar el precio de mi vida por amor, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Totalmente equivocado. Toc. Toc. Toca. Estelle. Baja a cenar. Ebriona está aquí. El golpe me sacó de mis pensamientos. Abrí la puerta y me encontré con Orión. Su mirada era cautelosa. Me detuve. Le di una bofetada fuerte. La bofetada llegó demasiado tarde. Me miró fijamente aturdido con un destello de ira en los ojos. Fingí miedo. Temblando. Lo siento. Tuve una pesadilla. Pensé que eras tú quien me había matado. Yo no quise hacerlo. La persona del sueño se parecía a ti. Me abrazó y me acarició la espalda. Está bien. Es solo un sueño. Los sueños son lo opuesto a la realidad. Su ira se desvaneció con mis palabras. Uf. Fue un sueño. Reprimí el odio en mis ojos y lo aparté. Ahora te tengo miedo. Aléjate. Me apresuré. Como si un fantasma me persiguiera. En la cafetería. Solo quedaban unos pocos asientos cuando llegué. Me dirigí directamente al lado de Summer. Los asientos cercanos estaban ocupados. Así que Orión Keldon lo siguió. Suspiró. Sonriendo amargamente. Y llamó a una compañera de clase frente a mí. Estelle sigue enojada conmigo. ¿Me das tu asiento? Claro. El compañero se levantó inmediatamente. Uf. Minutos después apareció Jocelyn. Recorrió la sala con la mirada. Le pidió al compañero de clase que se cambiara de asiento. Orión a su lado que se cambiara de asiento. Pero nadie estuvo de acuerdo. A regañadientes se fue. Puse los ojos en blanco. Pero unos minutos después, regresó con una silla. La apretujó en el hueco entre Orión y otro asiento. El compañero, demasiado avergonzado para protestar, se alejó.
Le dije a Orión, ¿qué? ¿No se suponía que debías mantenerte a 5 metros de Jocelyn? La fulminó con la mirada. Luego me sonrió con picardía. ¿Qué podía hacer? Insistió en colarse. Me burlé. ¡Qué mala suerte! A la gente que me desagradaba, sentada frente a mí. A mitad de la comida, un compañero de clase exclamó de repente. «Oh, Jocelyn. Hay sangre en tus heces». Jocelyn saltó para comprobarlo. El compañero volvió a jadear. «Madre mía. También tienes sangre en los pantalones». Todos se giraron a mirar. Los compañeros charlaban. Jocelyn tiene un ritmo increíble. Entonces estallaron en una risa extraña. El rostro de Jocelyn se sonrojó. Miró a Orión con impotencia. No la decepcionó. Inmediatamente se quitó la chaqueta protectora y la colocó con cuidado alrededor de su cintura. Salvando su dignidad. Esa chaqueta había sido un regalo mío. La apreciaba profundamente. La usé incluso para intercambiar ropa con mis amigos. Pero esta chaqueta... Nadie más podría tocarla. Y mucho menos pedirla prestada. Una vez, un amigo lo usó. Lo devolvió empapado en sudor. Orión casi se peleó con ese amigo después. Ahora. La chaqueta estaba manchada de sangre. Sin embargo, Orión no mostró enojo. Me suplicó. Susurrando. Estelle. ¿Tienes toallas sanitarias? ¿Puedes prestarle una? No, respondí bruscamente agarrando mis palillos con fuerza. De repente los platos en la mesa le parecieron poco apetitosos. Se volvió hacia otras chicas. Pero ninguna respondió. Mintió. Había traído compresas. Pero no me importó la escena que se desarrollaba ante mí. En mi vida pasada, hubo un incidente similar. Le prestó a Jocelyn una libreta por bondad. Pero Sched no mostró ninguna gratitud. Murmuró un gracias a Orión. Ignorándome. Pasando por aquí. Sched susurró. ¿Te crees tan amable y generoso? ¿Prestarle almohadillas a tu rival? ¿Crees que eso me hará sentir agradecido? Sigue soñando. Nunca se rendirán con Orión. Quería arrebatarle la almohadilla. Pero Sched se burló. ¡Qué atrevimiento! Entonces corrió hacia Orión. Repitiendo sus palabras, Maichidi solo sonrió levemente. Eso es solo Jocelyn. No te lo tomes como algo personal. Mientras no acepte. ¿Qué puede hacer? Es solo una payasa. Mi amor está contigo. No puedes separarnos. Eso me dejó furioso. Las palabras se me atascaron en la garganta. Esta vez. Sin compresas. Me preguntaba cómo lo manejaría Jocelyn. Sola. Se levantó y se fue abatida. Orión no la siguió. Pero su mirada se desvió hacia donde se iba. Bromeé. Orión. ¿No soportas separarte? Adelante. Ya que rompimos. Date prisa y quédate con ella. Espetó. Tonterías. Solo estás celoso y haciendo un berrinche. No es que sea mezquino. Lo fulminé con la mirada. Otros compañeros, guau. Temiendo quedar atrapados en el fuego cruzado. Se distanciaron rápidamente. Olvídense de discutir. Después del viaje. Probablemente no nos volveríamos a ver. Respiré hondo. Decidí soportarlo unos días más. La comida terminó mal. Por la tarde habíamos planeado nadar en la playa. Quería preguntarle a Summer. Pero Sched le envió un mensaje. Me estoy saltando. Solo quiero echarme una siesta en el hotel. Orión me había enviado un mensaje para invitarme a salir. No le respondí. Pero cuando salí, me bloqueó el paso, arrastrándome hacia la playa. No pude gritarle ni apartarlo. Así que cedí. Prometimos enseñarte a nadar después de los exámenes de admisión a la universidad. ¿Qué momento? Dijo tomándome la mano. Lo miré de reojo.
Luego puse mi mano en la suya. Podría usarlo como instructor gratuito. Nos chapoteamos un rato en la zona baja. Poco a poco nos alejamos. De repente, gritos y silbidos resonaron a lo lejos. Orión y yo nos giramos al mismo tiempo. Era Jocelyn. En bikini. Su figura era impactante. Sched insistió en venir a pesar de no estar en condiciones para nadar. Así vestido. Miré a Orión. Al captar la admiración en sus ojos parecía aturdido. En ese momento varios hombres desconocidos se acercaron a Jocelyn. Charlando y gesticulando desenfrenadamente. Uno la empujó. Murmurando algo, Jocelyn se quitó la mano del hombre de encima. La rodearon. Incluso le pusieron las manos encima. El rostro de Orión se ensombreció. Sin decir palabra, se dio la vuelta y nadó de vuelta a la orilla. Me dejó atrás. Orión. Le grité. No respondió. Seguí nadando. El agua fría del mar me golpeaba el cuerpo. Pero mi corazón se sentía aún más frío. Por suerte tenía un salvavidas. Pero el océano infinito se extendía ante mí. Profundidad desconocida. Mis extremidades permanecieron rígidas. Usando el anillo. Avancé lentamente hacia la orilla. Como un nadador normal. Incluso con el flotador. Tenía mucho miedo de que el anillo se desinflara. De que el mar se lo tragara. Para cuando llegara a la orilla. Mi cuerpo temblaba sin control. Mis compañeros charlaban. Jocelyn tiene un flow increíble. Entonces estallaron en una risa extraña. El rostro de Jocelyn se sonrojó. Miró a Orión con impotencia. No la decepcionó quitándose inmediatamente la chaqueta protectora. La colocó con cuidado alrededor de su cintura, salvando así su dignidad. Esa chaqueta fue un regalo mío. La apreciaba mucho y la usaba incluso cuando intercambiaba ropa con sus amigos. ¿Pero esta chaqueta? Nadie más podía tocarla. Y mucho menos pedirlo prestado. Una vez un amigo lo usó. Lo devolvió apestando a sudor. Orión casi se peleó con ese amigo después. Ahora. La chaqueta estaba manchada de sangre. Sin embargo, Orión no mostró enojo. Me suplicó. Susurrando. Estelle. ¿Tienes toallas sanitarias? ¿Puedes prestarle una? No, respondí bruscamente. Apretando los palillos con fuerza. Los platos de la mesa de repente me parecieron poco apetitosos. Se giró hacia otras chicas. Pero nadie respondió. Mentía que había traído compresas. Pero no me importaba la escena que se desarrollaba ante mí. En mi vida pasada, hubo un incidente similar. Le prestó a Jocelyn una libreta por bondad. Pero no mostró ninguna gratitud. Murmuró un gracias a Orión. Ignorándome. Pasando por allí. Ella susurró. ¿Te crees tan amable y generoso? ¿Prestarle almohadillas a tu rival? ¿Crees que eso me hará sentir agradecido? Sigue soñando, nunca me rendiré con Orión. Quería arrebatarle la almohadilla. Pero Sched se burló. No te atreverías. Entonces corrió hacia Orión. Repitiendo sus palabras. Achidi solo sonrió levemente. Diciendo, esa es Jocelyn. No te lo tomes como algo personal. Mientras no acepte, ¿qué le va a hacer? Es solo una payasa. Mi amor está contigo, ella no puede separarnos. Eso me dejó furioso. Se me atascó la madera en la garganta. Esta vez. Sin compresas. Me preguntaba cómo lo manejaría Jocelyn. Sola. Se levantó y se fue abatida. Orión no la siguió. Pero su mirada se desvió hacia donde ella se iba. Bromeé. Orión. No soporto separarme. Vete ya que rompimos. Date prisa y quédate con ella. Él espetó. Tonterías. Euregius estaba celoso y estaba haciendo un berrinche. No estoy siendo mezquina. Lo fulminé con la mirada.
Otros compañeros. Temiendo quedar atrapados en el fuego cruzado, se distancian rápidamente. Olvídense de discutir después del viaje. Probablemente no nos volveríamos a ver. Respiré hondo. Decidí soportarlo unos días más. La comida terminó mal. Por la tarde habíamos planeado nadar en la playa. Quería preguntarle a Summer. Pero Ched le envió un mensaje. Me estoy saltando. Solo quiero echarme una siesta en el hotel. Orión me había enviado un mensaje para invitarme a salir, pero no le respondí. Pero cuando salí, me bloqueó el paso. Me arrastró hacia la playa. No pude gritarle ni apartarlo. Así que cedí. Prometimos enseñarte a nadar después de los exámenes de admisión a la universidad. ¡Qué momento tan oportuno!, dijo tomando mi mano. Lo miré. Luego puse mi mano en la suya. Podríamos usarlo como instructor gratuito. Nos chapoteamos un rato en la zona baja. Poco a poco se alejó nadando. De repente se oyeron gritos y silbidos a lo lejos. Orión y yo nos giramos al mismo tiempo. Era Jocelyn. En bikini. Su figura era impactante. Ched insistió en venir a pesar de estar en forma para beber agua. Vestía así. Miré a Orión. Al captar la admiración en sus ojos parecía aturdido. Justo entonces, varios hombres desconocidos se acercaron a Jocelyn. Charlando y gesticulando descontroladamente. Uno la empujó. Murmurando algo, Jocelyn se quitó de encima la mano del hombre. La rodearon. Incluso poniéndole las manos encima, el rostro de Orión se ensombreció. Sin decir palabra. Se dio la vuelta y nadó de vuelta a la orilla. Dejándome atrás. Orión. Le grité. No respondió. Siguió nadando. El agua fría del mar me golpeó el cuerpo. Pero mi corazón se sentía más frío. Por suerte. Tenía un salvavidas. Pero el océano infinito se extendía ante mí. Profundidad desconocida. Mis extremidades permanecieron rígidas. Usando el anillo avancé lentamente hacia la orilla. Como nadador, incluso con el flotador, me daba mucho miedo que se desinflara. De ser tragado por el mar. Al acercarme a la orilla, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. De repente alguien me agarró. Oye, ¿estás bien? Estás muy pálida. Déjame llevarte de vuelta a la orilla. Miré al desconocido y asentí débilmente. Para cuando llegamos a la playa. Estaba completamente agotado. No muy lejos estaba Orión. Jocelyn. Y el grupo de chicos. Alguien tiró del tirante del bikini de Jocelyn. Ella soltó un grito. Al segundo siguiente Orión lanzó un puñetazo. Más compañeros se apiñaron a su alrededor. Viendo que teníamos los números. En el fondo Jocelyn todavía importaba más. Soy una elección entre nosotros. Él la eligió. Lo miré fríamente. Sin decir nada. ¿Qué es esa mirada? Eres
¿Quién sabía que Orión te trataría así? Romper fue lo mejor, dejar que se pudrieran juntos. Ella me consoló. Pero a mitad de camino, se oyó un ruido afuera. ¡Fuego! Alguien gritó. Summer y yo intercambiamos miradas y salimos corriendo de la habitación. Qué extraño que el incendio de mi vida pasada no hubiera ocurrido hoy. Era temprano. Todos en el hotel salieron corriendo. Summer y Jocelyn estaban en la misma planta. De la habitación de Jocelyn volvía a salir humo. Orión se acercó corriendo. Me miró, luego a la habitación de Jocelyn y corrió hacia la puerta. Esta vez no dije nada. El sistema de sonido del hotel era deficiente. Cuando Orión llamó a la puerta, oí la voz de Jocelyn desde dentro: «Sálvame, Orión. Eres Yoshide dudó unos segundos antes de rendirse. Los bomberos habían salvado a Jocelyn. Pero se había desorientado al ser vista medio desnuda y luego saltó hacia su muerte. Orión me había guardado rencor durante una década. Incluso me mató. Esta vez mi madre me obligó a solicitar una corbata. Vi a Orión desaparecer en la habitación. Cuando los demás se fueron, me acerqué y cerré las puertas sin hacer ruido. No llamé a los bomberos. Si le gustaba hacerse el héroe, que lo lograra. Sonreí levemente. Afuera, los camiones de bomberos tardaban siglos en llegar. Mucho más lento que en mi vida pasada. Probablemente un buen samaritano había llamado. Después de lo que pareció una eternidad, se llevaron a Orión y a Jocelyn. Esta vez, ambos estaban semidesnudos. Orión aferraba a Jocelyn con fuerza. Orión estaba consciente. Pero Jocelyn permaneció inconsciente. Perdió a un profesional. Así que tardó siglos en sacarlos. El resultado era predecible. El rostro de Jocelyn parecía quemado. El propio Orión parecía débil. Herida en alguna parte. Alguien comentó: «Qué pareja tan conmovedora». El hombre arriesgó su vida para salvarla. Sí. Y no me soltó ni siquiera cuando salieron. Intervine. Exactamente. Este chico está tan dedicado a ella. Qué conmovedor. Una historia de amor que te deja sin lágrimas. Lloré para fingir lágrimas en mis mejillas. Justo entonces. Llegó la ambulancia. Orión abrió la boca para explicar, pero un médico lo interrumpió y le gritó: «Ahórratelo». Lo subieron rápidamente a una camilla. La noticia se propagó rápidamente. El chat grupal de la clase estalló en consternación. ¿Qué le pasa a Orión? ¿De verdad se enamoró de Jocelyn? ¿Arriesgó su vida para salvarla? Oí que salió medio desnuda. ¿Qué tan descarada puede ser? Me pregunto cómo se lo estará tomando Estelle. Respondí: «No te metas. Estoy soltera». ¿A quién le quieres un chico así? La conversación se volvió viral. Pero dejó de importarme. Al día siguiente toda la clase fue al hospital. Yo también fui. Quería ver su sufrimiento. El rostro de Jocelyn estaba envuelto en gruesas vendas. No dejaba de gritar en la habitación del hospital. Como si se negara a aceptar la realidad. Sus emociones se intensificaron aún más al verme. Yuri estaba feliz ahora. Viéndome sufrir, gimió. Orión yacía en la cama contigua. La observaba con una mirada tierna y preocupada. La llamó. «Estelle». Jocelyn me envió un mensaje anoche. Diciendo que estaba atrapada. Tenía que salvarla. Explicó. Así que por fin recuperó la voz. ¿Dónde estaba ayer? No hace falta explicarlo. Tu conmovedora historia de amor es tan conmovedora que me hace llorar. Considéralo mi bendición. Dije con una sonrisa. Orión miró a Jocelyn. Solo quería ayudar. No lo pienses demasiado. Jocelyn se derrumbó aún más.
Las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Me viste. Tienes que asumir la responsabilidad. Los compañeros de clase observaban como espectadores. Nadie se va. Orión me miró. Impotente. Me reí. ¿Qué? ¿Ya estás de acuerdo? Frunció el ceño. ¿Yuri ni siquiera estaba celoso? Antes me habría puesto furioso. Asentí. Su confusión se acentuó. Finalmente pareció darse cuenta de que ya no lo amaba. Se dio la vuelta y rechazó a Jocelyn. Algunos compañeros abuchearon. ¿Qué sentido tiene llegar tan lejos si Yuri no está junto a ellos? Demasiado avergonzado. Probablemente. Todo el mundo sabe cómo Jocelyn se acercó a él. Intentando hacérsela difícil, menos a menos. Patético. Resoplé. Orión les gritó que se fueran. Intercambiaron miradas y salieron. Yo también me fui. Aunque Orión seguía gritando, Estelle, no te vayas. Aún no había afrontado sus sentimientos. O tal vez que él daría ese paso. Temiendo el juicio. La verdad era... Me gustó Jocelyn todo el tiempo. Respiré hondo. Había estado ciego antes. Atrapado en el medio. Ahora. Como observador. Las grietas eran evidentes. Sonó mi teléfono. Estelle. ¿Oíste a Jocelyn exigiendo saltar del tejado ahora que puede caminar? Dice que morirá si Orión acepta. Se oyó la voz emocionada de Summer. ¿Se fue Orión?, pregunté. No solo él. Hay un montón de compañeros de clase allí. ¿Quién iba a pensar que este viaje sería tan dramático? ¿Quieres verlo? Claro. Respondí. En la azotea Jocelyn estaba junto a la barandilla. Igual que en mi vida pasada. Amenazando con saltar. La gente de abajo y alrededor gritaba. No te precipites. Baja. Pero sus ojos estaban fijos solo en Orión. Mi inocencia se ha ido. Tienes que asumir la responsabilidad. O saltaré. Entró en pánico. Cada vez más cerca. Tranquilo. Es peligroso. Baja. Jocelyn esbozó una sonrisa trágica. Se nota que también te gusto. ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué me salvaste tantas veces? Orión guardó silencio. Dio un paso adelante. Un pie colgando sobre el borde. Bien. Si no estás de acuerdo, saltaré. De todos modos, soy una broma viva. Giró la cabeza con decisión. Orión gritó. Jocelyn. No, estoy de acuerdo. No saltes. Aprovechando el momento, Orión corrió a toda velocidad. La interceptó. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la urgencia. Abrazó a Jocelyn con fuerza. Te he perdido. Murmuró. Escondido entre la multitud. Vi a Jocelyn sonreír. Se besaron apasionadamente. Se detuvieron un minuto entero antes de separarse a regañadientes. Los demás compañeros los miraron fijamente. Dudando en hablar, Orión condujo a Jocelyn hacia abajo. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó la mirada rápidamente. Tenía demasiado miedo de sostener mi mirada. Bajé la cabeza. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Esta vez ninguna emoción se despertó en mí. Supe entonces que realmente había seguido adelante. Después del viaje se publicaron las calificaciones de admisión a la universidad. Al ver el 720 en la pantalla, suspiré aliviado. Al llenar las solicitudes, no revisé Harvard como lo había acordado antes del examen. En cambio, me decidí por la Universidad de Pekín. En mi vida anterior, sacrifiqué universidades de bajo nivel para quedarme en la misma ciudad que él. Me conformé con una 985 en el sur. Ya no. Ningún Ed me enseñó a vivir para mí. A no aferrarme al amor. Orión y yo. Nuestros caminos se separarían. Para no volver a cruzarse. Solo cuando llegó la carta de aceptación comprendí realmente lo diferente que era esta vida.
En la cena. Mi mamá suspiró. La mamá de Orión dijo que había solicitado admisión en secreto en una universidad común y corriente del sur. Afirma que fue por amor. Su madre está furiosa. Se niega a repetir el examen. Los hombres no pueden resistirse a la belleza. Murmuré. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Sabía que Ed lo había hecho por Jocelyn. Quizás eso sea amor verdadero. No está dispuesta a separarse. Añadí. Mi mamá se burló. Nunca pensé que fuera tan tonto. Intercambiando su futuro por amor. Me encogí de hombros. Por suerte nadie en casa sabía de mi pasado con Orión. Más tarde sus compañeros confirmaron sus motivos. Ed eligió esa universidad para quedarse en la misma ciudad que Jocelyn. En cuanto a ella, se había transferido a la secundaria. Nunca estudié seriamente. Y terminé en una escuela vocacional. Cada persona debe asumir la responsabilidad de sus decisiones. Esta vez, nadie consentiría a Orión. Desde las solicitudes de ingreso a la universidad, nuestras vidas se distanciarían aún más. Apolo, 10 años después. En la reunión de exalumnos, la mayoría de nuestros compañeros se presentaron. Orión y Jocelyn incluidos. Mirando fijamente al hombre que tenía delante, apenas lo reconocí. Aunque mis recuerdos de la vida pasada se habían desvanecido, aún recordaba su espíritu, antes menos vibrante. Ahora parecía demacrado y derrotado. Su vida no había salido bien. Al menos no tan bien como antes. Orión me vio. Abriendo la boca para hablar, bajé la cabeza. Evitando su mirada. Estelle dijo. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Estás bien? Estoy bien, respondí con inferencia. Bien, murmuró con la mirada apagada. A su lado estaba sentado un desconocido. Solo cuando alguien la llamó Jocelyn me di cuenta de quién era. Sinceramente, sin esa presentación, no la habría reconocido. El fuego le había dejado la cara marcada. Se había sometido a cirugía plástica, lo que la hizo irreconocible. Antes una gran belleza, ahora era simplemente bonita. Orión y Jocelyn no se sentaban juntos. Ni siquiera se miraban a los ojos. Supuse que estarían separados por la amargura y la vergüenza de mirarse. Las reuniones de exalumnos son para ponerse al día y cotillear. Por fragmentos de conversación, supe las consecuencias de su historia. Orión, siempre devota, había aceptado varios trabajos para financiar su cirugía plástica después del incendio. Llevaban un tiempo siendo amables. Pero no duró. Quizás uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Jocelyn, quien lo persiguió con tanta vehemencia, lo engañó con un heredero rico de segunda generación durante su relación. Como dice el dicho, lo que no se puede tener se anhela. Lo que se consigue fácilmente se ignora. Su tono destilaba veneno. Como si fuera su enemigo. Para vengarse, alguien dijo. Orión la expuso ante la esposa del heredero. Jocelyn fue golpeada por su esposa. Causó un escándalo en la escuela y su reputación quedó arruinada. La esposa incluso la amenazó. Mientras Jocelyn se quede en la ciudad nunca encajará. ¿Es cierto que Estelle se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín y ahora es socia de un bufete de primera categoría?, preguntó alguien, mirándome. ¡Guau! ¿Un abogado con poco tiempo? ¿Puedo guardar tu tarjeta para futuros favores? La multitud parloteaba. Orión se giró para mirarme. Sus ojos brillaban con una mirada de NBA. Una trampa jamás dirigida hacia mí. Después de la reunión, Orión se paró frente a mí. Sobre el pasado. Lo siento. ¿Tienes novio ahora? Preguntó con tono vacilante. ¿Crees que eres digno de mí ahora? Repliqué con una burla. No le di oportunidad de responder. Salí a toda velocidad. Me subí a mi Bentley y aceleré el motor. Dejando solo un rastro de gases de escape para que Orión lo observara. Por el retrovisor, lo vi paralizado. Fijó la mirada en la dirección y se marchó. Orión se arrepintió. En mi vida pasada, mi primer amor se había convertido en arroz blanco.
mientras que Jocelyn había sido el lunar bermellón en su corazón. En esta vida, ese lunar bermellón se había desvanecido hasta convertirse en una mancha de sangre de mosquito en la pared. Y se convirtió en su primer amor inalcanzable. Pero desde el momento en que Ed priorizó el amor sobre su futuro y las solicitudes universitarias, mi Ed estaba destinado a quedar muy atrás. Con el paso de las décadas, la brecha entre nosotros no hizo más que crecer. Ahora, él ya no estaba en el mismo mundo que yo.